Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos días, es un gusto poder saludarles por este medio, estar con ustedes a través de la tecnología y esta semana titulada Semana de Consolidación del 28 de marzo al 3 de abril, poder compartir con ustedes la palabra de Dios a través del material que se ha preparado para escudriñar en nuestros cultos familiares las 28 creencias de los adventistas del séptimo día. Sin duda alguna es un material que constantemente debemos estar estudiando, repasando y aprendiendo. En esta mañana vamos a iniciar con la primera creencia de estas 28 que componen nuestro credo. Esta creencia se une a las 6 que conforman la primera doctrina de las 6 que tenemos como iglesia titulada Dios. La primera doctrina titulada Dios inicia con la primera creencia titulada la palabra de Dios. Y para iniciar nuestro estudio vamos a buscar en nuestras Biblias el pasaje que se encuentra en Hebreos 4:12. Voy a leerlo, dice de la siguiente manera, Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Sin duda alguna es un pasaje sumamente interesante. Si ahí en tu Biblia se dice de otra manera, también puedes estudiarlo y repasarlo. La palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Sin duda alguna, la palabra de Dios es las Sagradas Escrituras, la Biblia. ¿Alguna vez has ido a alguna biblioteca? En la biblioteca existen un sinnúmero de libros. Podríamos decir que la Biblia es una biblioteca de 66 libros que se dividen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Son la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante hombres que escucharon la voz de Dios y decidieron colocar en palabras, en hojas, lo que Dios les mandaba. Por medio de esta palabra, Dios se comunica a los seres humanos y nos comunica también en ese proceso lo necesario para alcanzar la vida eterna, la salvación. Las Sagradas Escrituras son infalibles, es decir, no fallan, y también son una revelación de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Según Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, página 11. Ningún libro en la historia ha sido tan amado y tan odiado como la Biblia. Ningún otro ha sido tan estudiado y tan cuestionado como la Biblia. Resulta que al pasar del tiempo la Biblia sigue estando vigente y aunque es un material controvertido para aquellos que desean escuchar la voz de Dios, sin duda alguna en ella pueden hacerlo. A lo largo de la historia se ha comprobado que la Biblia es el libro más estudiado y vendido por excelencia. De hecho, en la primera imprenta, Juan Gutenberg, el primer libro que imprimió fue la Biblia. Y con el acceso de ella, el mundo se abrió a un panorama y a un conocimiento nuevo. El conocimiento y la posibilidad de aprender de Dios. La Biblia, aunque no fue escrita para nosotros, porque cada pasaje de la Biblia fue escrito, pensado para el momento que el pueblo de Israel y sus protagonistas estaban viviendo, sin duda alguna es un libro actual, porque las carencias humanas, los desafíos y las adversidades o la prosperidad que se vivió en esos momentos aún sigue siendo la constante del ser humano. Así que aunque no fue escrita para nosotros, es una clara aplicación y una clara luz para nuestra vida. En esta mañana quisiera que estudiáramos un poco acerca de este material precioso, la Biblia. Quisiera compartir con ustedes en qué formas se ha revelado Dios a través de la Biblia. Y vamos a buscar un pasaje que se encuentra en Salmos 19:1. Toma tu Biblia, busca a tus hijos, se supone que estamos en el culto familiar, así que con tus hijos vamos a buscar Salmos 19:1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y vamos a ir a ver qué dice Romanos 1:20. Mi Biblia dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿En qué forma se ha revelado Dios? Se ha revelado a través de su naturaleza y a través de sus hechos gloriosos de amor. ¿Dónde se han colocado esos hechos? En los escritos de la palabra de Dios. Hay un lema que dice en latín: verba volant, scripta manem. ¿Y qué quiere decir esto? Las palabras vuelan, los escritos permanecen. Por eso, después de que por mucho tiempo se pasó de voz en voz los milagros del Señor, Dios vio a bien que sus escritos y su palabra permaneciera. Y se le da la orden a cada escritor de la Biblia a que registren estos hechos para nuestro beneficio. También hay una revelación especial de Dios, porque la anterior es una revelación general a través de la naturaleza, a través de su potestad y a través de sus acciones. ¿Cuál es la revelación general? Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y vamos a ir a Juan 17:3, que dice la palabra de Dios. La ventaja más grande que tiene la Biblia, la palabra de Dios, es que ella misma es su propio intérprete. Si en algún punto tú no encuentras alguna parte que te pueda dar alguna explicación, puedes buscar, y en otro punto la Biblia amplía ese conocimiento y entonces nos permite entender mejor. Sin duda alguna, su gramática, su conformación y su formación nos muestra que pese a los 66 autores o los 66 libros que se encuentran allí de diferentes autores, el autor supremo de ella es Dios. ¿Qué dice Juan 17:3? Dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál fue la revelación específica de Dios para el hombre y su amor? Fue Cristo Jesús. A través del Hijo pudimos constatar que el amor de Dios estaba a nuestro favor y que el Señor estaba dispuesto a dar a su Hijo en una cruz en favor de nosotros. La naturaleza, el Hijo de Dios y su palabra son lo que reafirma que precisamente este libro es de voluntad divina. ¿Cómo fue inspirada la Escritura? Vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16. La pregunta dice: ¿cómo comunicó Dios sus verdades? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cómo es la inspiración de la Escritura? A través de Dios. Dios inspiró a cada uno de los escritores para colocar las palabras exactas que serían de utilidad para nosotros y para aquellos que las estaban recibiendo de primera mano. Dice Elena G. de White en Mensajes Selectos, en un párrafo de Mensajes Selectos: no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Es decir, las palabras de la Biblia por sí solas no tienen el sentido, sino que el sentido lo da Dios, que las inspiró, que las colocó, que las fue poniendo, que las promovió para que los hombres las colocaran allí. Siguiente parte. ¿Cuál fue el proceso de inspiración? ¿Cómo fue este proceso de inspiración por medio del cual la Biblia fue escrita? Y vamos a ir a 2 de Pedro 1:21. Dice 2 de Pedro 1:21: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso pasaje! ¿Cuál fue el proceso de inspiración entonces, hermano? ¿Puedes dar allí tu respuesta?
Muy bien. El proceso de inspiración fue a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró para que estos hombres entendieran, abrieran su mente y pudieran captar y transmitir lo que Dios quería decirnos. Qué preciosa obra, ¿no es cierto? Nadie podría dudar que el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, a menos que no se estudie a través de la ayuda de éste. Porque si el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien tiene que ayudarnos a entenderla y sobre todo a valorarla y a atesorarla en el corazón, porque es Él quien la produjo. Dice también Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, el libro, en la página 20. Las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo nunca pueden estar separados. El Espíritu Santo es tanto el autor como el revelador de las verdades bíblicas. Amén. ¿No dice usted gloria a Dios, hermano? Porque sin duda alguna el Espíritu Santo obra aún después de terminar de escribir toda la Biblia para que tú y yo podamos comprenderla. Por eso es tan especial el estudio de la Biblia y tan único, porque el Espíritu Santo nos va revelando a cada uno según nuestra necesidad lo que hemos de entender. Y si alguna vez leíste un pasaje y comprendiste algo precioso que llegó y llenó tu vida, probablemente en otro punto aportará algo diferente, porque el Espíritu Santo va abriendo nuestro conocimiento conforme a nuestra necesidad. La última parte de nuestro estudio de esta primera creencia, la palabra de Dios, dice: ¿cuál es tu plan personal para el estudio de la Biblia? Cada uno debería elaborar un estudio en el que se sienta cómodo para poder ir atesorando las enseñanzas de la Biblia. Los niños deberían ir instruyéndose desde pequeños a leer esta palabra de Dios y considerarla como parte de la obra transformadora para sus vidas, porque es sumamente importante. De hecho, es fundamental. ¿Qué cambios has experimentado en tu vida con la lectura de la Biblia? Oh, hermanos, yo quiero pedirte que al terminar este videíto tú puedas expresar a tu familia, que cada uno pueda expresar qué cambios ha experimentado a través de la lectura de la palabra de Dios. ¿Sabes? Esta servidora ha tenido muchas luchas en su vida, sobre todo con aquello que hemos de llevar al cielo, el carácter. Mi carácter ha sido tan moldeado por el Señor, sé que aún me falta mucho. Pero agradezco que hasta este punto puedo ver claramente su mano tocando mi vida a través de su palabra, a través de la lectura de Dios, suplicando un cambio. Y el Señor ha obrado ese cambio en mi vida. Ha dado paciencia. Yo soy muy impaciente y sin embargo en los puntos necesarios el Señor me ha dado paciencia y me ha ayudado a ser tolerante y a ir cambiando los puntos que necesito. ¿Cuáles son los cambios que Dios ha hecho en tu vida? Cuéntalos ahí en tu hogar. Y por último, ¿de qué maneras estás comprometido o de qué maneras estás compartiendo, la Biblia con otros? ¿Cómo la estás enseñando? Tu casa es tu primer trabajo, querido Padre. Allí está tu responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Y puedes mandarles mensajitos o compartirle a tus hijos cada día un verso de la palabra de Dios y explicarlo en unos minutitos. Pero también cada día puedes hacer obra misionera a través de esta tecnología, compartiendo algún versículo que te llega a ti en el corazón con otros. Sobre todo, la mejor forma de compartir la Biblia es testificando de su obra en nuestras vidas. Con nuestros actos compartimos a otros la transformación que viene a través de la palabra de Dios, a través de esta palabra. La Biblia no es una enciclopedia, no nos proporciona toda la información posible sobre la ciencia o la historia, más bien nos habla de Dios y de sus planes para los seres humanos. La Biblia es la palabra de Dios, porque así es como Dios nos habla hoy, a ti y a mí. La Biblia es el libro de Dios, es su mensaje para nosotros, de Dios, y ese mensaje que oímos a través de la Biblia es de Dios que nos habla a cada uno de nosotros. Quiera el Señor que en este día puedas encontrar en esta palabra la salvación y la transformación. Que el Señor obre para bendición de tu hogar. Feliz día.